Benvenuti amici. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano tiene el agrado de presentarles la Revista Italiana 2025. Un programa mensual pensado y realizado en Villa General Belgrano, con edición, difusión y aportes de vecinos de la villa, destinado a destacar todas las actividades culturales, sociales, artísticas y gastronómicas de nuestra asociación italiana, con el desarrollo de temas seleccionados, entrevistas especiales y testimonios impactantes. Engalana nuestro magazine una especial galería con imágenes y figuras de trayectoria internacional, en el marco de un análisis detallado y ameno de las espectaculares regiones italianas. Cada una de ellas con sus bellezas naturales, sus riquezas y valores humanos consagrados. Es nuestro homenaje a la cuna de nuestros antepasados que afianzaron la nacionalidad e identidad cultural en todos los foros del mundo. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano ha ampliado su espacio y elevado el número de sus asociados, gracias a la difusión de su cultura musical, plástica y tecnológica. Magazine Italianísima se ha creado para compartirla con todos ustedes. Por eso, los invitamos cordialmente a participar de su gratificante programación. Vamos a comenzar a recorrer la región de Campania, con una superficie de 13.671 kilómetros cuadrados, una población de 5.820.000 habitantes, una densidad poblacional de 408 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Nápoles, con 938.000 habitantes. Tiene una densidad poblacional de 2.531 habitantes por kilómetro cuadrado. Las provincias más representativas son Avellino, Benevento, Caserta, Nápoles, Salerno, y las ciudades más importantes son Salerno, Giuliano in Campania, Torre del Greco, Pozzuoli, Caserta. El idioma oficial es el italiano y el napolitano. Nápoles, la capital regional, es una desbordante ciudad con un sorprendente escenario natural en el icónico con gris del monte Vesubio y las profundas aguas azules del Golfo de Nápoles. Al sur, las costas amalfitanas alberga pueblos de colores pastel, como Positano, Amalfi y Ravello, enclavados entre los riscos y el mar. Es una porción de la costa enclavado en la península del Sorrento. El interior comprende los Apeninos campanos. Cerca de la costa hay macizos volcánicos. El monte Vesubio, por ejemplo, con 1.277 metros sobre el nivel del mar, y campos flegeros son otras dos volcánicas, como la Rocamonfina y el monte Epomeo. La costa se extiende a lo largo de 350 kilómetros sobre el mar Tirreno. Es zona fértil en donde se concentran los cultivos. Campania es famosa por sus golfos, el de Gaeta, el de Pozzuoli, el de Nápoles, el de Salerno y el de Policastro. También son conocidas sus tres islas principales, Capri, Ischia y Procida. El clima es típicamente mediterráneo a lo largo de la costa, mientras que en las zonas interiores es más continental, con bajas temperaturas en invierno. El 51% de la superficie total es ondulada, un 34% montañosa y el 15% restante de llanuras. Hay un riesgo sísmico medio alto en esta región. También Nápoles fue la primera ciudad de la península italiana que tuvo una vía férrea en el año 1839, y esto trajo un gran progreso con muchas fábricas, lo que hizo de ella una importante centro comercial. En 1861, a través del proceso conocido como Risorgimento, durante la unificación de Italia, el reino de Cerdeña, tras la expedición de los 1000 liderados por Giuseppe Garibaldi, logró anexar al reino de las dos Sicilias a las demás posesiones italianas bajo la Saboya y fundando así el Reino de Italia. Vamos a recorrer la zona de Basilicata, una superficie de 9.995 kilómetros cuadrados, una población de 575.993 habitantes, una densidad poblacional
de 57 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Potenza. Se divide en las provincias de Potenza y Matera. Otras ciudades principales son Matera, Melfi, Pistici, Policoro y Tricario. El idioma oficial es el italiano y el napolitano. Está ubicada en Italia meridional, limitando al norte y este con Apulia, al sureste con el Golfo de Tarento, el Mar Jónico, al sur con Calabria, al suroeste con el Mar Tirreno y al oeste con Campania. El 47% está cubierto por montañas, lo que hace de Basilicata la región más montañosa del sur de Italia. El 45% son colinas y solo un 8% de llanuras. Los ríos son de carácter terrencional y los más importantes son el Bradano, el Basento, el Agri, el Cini y el Cabone. El lago del Monticchio tiene origen volcánico, mientras que los lagos de Pietra del Pertusillo, de San Giuliano y del Monte Contugno y el lago Camastra son construidos artificialmente para uso potable y de irrigación. Nos vamos a la región de Apulia, con una superficie de 19.540 kilómetros cuadrados, una población de 3.895.352 habitantes y una densidad poblacional de 199 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Bari, con 315.270 habitantes. Tiene subdivisiones: Foggia, Barletta Andria, Trania, Bari, Taranto, Brindisi y Lecce. El idioma oficial es el italiano y el barese. La región de Puglia o Apulia es un paraíso que cautiva a los viajeros con sus bellezas naturales, su rica herencia cultural y su exquisita gastronomía. Con cientos de kilómetros de costa en el Mediterráneo, está ubicada en la Italia meridional, limitando al norte y este con el mar Adriático, al sur con el Golfo de Tarento, al oeste con los montes Apeninos que la separan de Basilicata y Campania, y al noroeste con Molise. La capital, Bari, es una animada ciudad portuaria y universitaria, mientras que Lecce es conocida como la Florencia del Sur por su arquitectura barroca. En la costa norte está como rasgo notable una península llamada Gargano, la cual corresponde al espolón de la bota que constituye la península itálica. La llanura más destacada es Tavoliere delle Puglie, a los pies del promontorio del Gargano, una de las llanuras más productivas agrícolamente en Italia. Es una región muy árida. Los principales ríos son el Fortore, el Candelaro, el Cérvaro y el Ofanto. El agua de lluvia se filtra por el lecho de caliza para formar cursos subterráneos de agua que afloran cerca de la costa. Debido a esto, hay muchas cuevas y hoyos. Las cuevas en Castellana Groete son particularmente espectaculares. El clima es mediterráneo y el paisaje está cubierto de garrigas o maquias, debido a un clima bastante seco provocado por los cálidos vientos procedentes del norte de África y del Levante. Entre el litoral de arena del Mar Jónico y la costa abrupta del Adriático, las playas de Puglia se extienden por 800 kilómetros.
Buenas noches. Prosiguiendo con nuestro programa Italianísima, ahora nos vamos al sur. Nos vamos a Campania, Apulia y Basilicata. Lugares maravillosos, hermosos para conocer. Y empezamos por Campania. Campania nos vamos a la capital, a Nápoles. Un lugar maravilloso, una ciudad populosa, tremenda, es la tercera en población en Italia y que tiene muchísimo para ver. Por empezar, vamos al Palacio Real de Nápoles, vamos al Castel del Lobo y al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Muchísimo para ver, para disfrutar y desde ya lo más importante, la ciudad con su gente, sus lugares, realmente espléndida. Tan es así que la UNESCO la considera el centro, el patrimonio de la humanidad. Desde 1997 se acordó eso. También Nápoles tiene la universidad más antigua pública del mundo, o sea que lo hace un centro intelectual en esa oportunidad. Esta región alberga 10 de los 58 sitios de la UNESCO en Italia. ¿Cuánto hay que ver? Pero vamos a empezar por algo muy interesante. En el año 62 de la era cristiana, Pompeya resultó totalmente destruida por los temblores y por los incendios. De ahí que muchísima gente dejó Pompeya y se fue a vivir a Nápoles, incluso a Roma. Pero 17 años después, todavía procedían las reparaciones de la ciudad. Por eso, en agosto del año 79, cuando hubo un ligero temblor, la gente ya se asustó y dijo, ¿qué pasa con esto? Nos vamos. Pero nunca imaginaron que el 24 de agosto del 79 se destapara el tapón rocoso que cerraba el cráter del Vesubio y una enorme columna de gas, humo y ceniza se elevó por kilómetros de altura. Al elevarse ese gas fue solidificándose y cayendo en forma de ceniza. Acá sucedieron dos cosas diferentes. En el caso de Pompeya fue muy trágico, pero también en Herculano la temperatura que se alcanzó se calcula que fue entre 400 y 500 grados centígrados. De esta manera, pero inmediatamente los cuerpos se carbonizaron. Fue tremendo. Pero en Pompeya ocurrió algo muy diferente. Como estaba más lejos del Vesubio, fue cayendo la ceniza caliente que recubrió los cuerpos, los objetos, y de esta manera así quedó sepultada bajo 7 metros aproximadamente de ceniza durante muchísimos años, diría 150 años. Porque comenzó, ¿cómo lo descubren? Descubre fortuitamente cuando el arquitecto que estaba haciendo una excavación para desviar el río Sarno empieza a encontrar objetos originales de un siglo y medio atrás. De esta manera los mantuvo. Pero llegó un momento en el cual dijeron, vamos a destapar esto. Y la casualidad que el arquitecto Domenico Fontana, que fue el que hace esa excavación para desviar el río Sarno, también construyó muchas cosas en Roma en esa época. Estamos hablando de 1599. Después pasaron 17 siglos. ¿Y quién descubre Pompeya? Descubre Roque Joaquín Alcubierre en 1738, que es un general español que comienza con las excavaciones. Y ahí encuentra la maravilla que era Pompeya. Inimaginable porque todo estaba bajo tierra. Esos 17 siglos sirvieron para mucho. En principio, para protegerla del vandalismo, de los robos, de las circunstancias fortuitas que hubiera, y eso la protegió increíblemente de todos esos efectos. Pero hoy caminamos por las calles de Pompeya
y vemos las losas roídas por las ruedas de sus carros, penetramos en las casas oscuras, donde el ocre de la pintura mural predomina, y conocemos todo sobre una vida familiar. Cómo están repartidas las piezas de una casa, cómo la sociedad patricia se divide en patricios, mercaderes, cultivadores y esclavos. Visitamos el foro, las termas de hombres y de mujeres, el templo de Apolo, el luponar, los pequeños teatros, las tiendas, las calles de la abundancia, las escuelas, además de las mansiones y villas. O sea, conocemos todo tal cual era Pompeya en el 79, cuando se produjo ese cataclismo. Pero ahora vamos a algo mucho más lindo. Campania tiene algo que es maravilloso, que es la costa de Amalfi. La costa de Amalfi prácticamente comienza en Torre del Greco, o sea, la salida prácticamente de Nápoles, y sigue hasta Positano, pasando por ¿dónde? Por Sorrento, el tan conocido Sorrento. ¿Qué tiene además para ver de maravilloso esa costa amalfitana? Desde ya que tiene la bahía de Nápoles, que es maravillosa, y la isla de Capri, famoso por toda su historia y desde ya por la belleza que posee. Llegar a Capri, subir a esa isla, después Due Faraglioni, también que son dos piedras inmensas que emergen del mar, y desde ya la Gruta Azul, famosa de la isla de Capri. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos muchísimos paisajes para ver, y ahora vamos a Apulia. En Apulia, que es una de las regiones importantísimas, que está en el talón de la bota de Italia, y la Apulia tiene muchísimos pueblos de antigüedad, maravillosos, pero tiene algo indiscutible. Su capital es Bari, que es una hermosa ciudad muy progresista, e incluso Lecce, que es conocida como la Florencia del Sur por toda su arquitectura barroca. Pero algo que es primordial en la Apulia son kilómetros de maravillosas playas que no podemos dejar de conocer. Por eso es importantísimo una visita al sur de Italia, que es maravilloso. Si hablamos de Campania, como decías vos, tenemos que hablar de Nápoles. Es una tierra con una vocación global por su puerto, por sus conexiones desde milenios, y es una tierra de mitos también. Claro. Mitos antiguos, tomados desde la cultura griega, y mitos nuevos, ¿no? Mitos antiguos, recordemos a Parténope, que era la menor de las tres sirenas, que desde las rocas de Capri intentaron con sus cantos seducir a Odiseo, ¿cierto? Quien muy pícaro se ató al mástil de un barco, consiguiendo de esa forma estar cerca de ella, escuchar sus cantos, pero no tentarse en tirarse al mar. Y de esa forma sobrevivió. La sirena, despechada, se ahogó de pena y su cuerpo llegó a la isla. ¿Y cuáles mitos modernos hay? Y bueno, si hablamos de Nápoles, hablamos de su peculiar economía, ¿cierto? De estas formas raras de hacer la economía, de tomar poder, que es un mito, pero sin embargo está en los libros de economía, la famosa economía sumergida, y no precisamente por estar en el fondo del mar, sino era una economía que no figura en los libros. Nombraron a Puglia, esta región también árida, también con suaves colinas, es la región menos montañosa de Italia. Son llanuras muy productivas, donde principalmente se cultiva, digamos, el trigo, la vid y el olivo y el maíz, ¿cierto? Y esta región, sobre el mar Adriático, tiene una particularidad, tiene acantilados muy escarpados que dan sobre el Adriático, compuestos por una piedra caliza con cierta porosidad, y le hacen que el mar tome un color celeste muy intenso. Esta piedra caliza que viene desde el interior, estamos hablando del talón de la bota de Italia, ¿no?
esta tierra, esta meseta que se eleva con suaves colinas arriba, de suelo muy poroso, hace que el agua de lluvia, la poca lluvia, penetre en el suelo y forme ríos subterráneos. Estos ríos subterráneos desembocan en cuevas que se pueden acceder desde el mar Adriático, ¿no? Forman unos paisajes y unos lugares increíbles, ¿no? Estamos en esta región y permítame que nombre un pueblo muy pintoresco, Alberobello, donde hay unas construcciones muy particulares. Los conocimos como trulli, ¿no? Estas construcciones que tienen, o sea, que aprendieron estos vecinos de los romanos, la estructura romana, como la forma del círculo, tanto en planta como en forma de bóveda, para formar los techos, son muy resistentes. Estas ideas que trajeron, estas formas construidas de construir que traían desde el Imperio Romano, los romanos tenían la particularidad de que la hacían de argamasa, pero estos vecinos que tenían un problema, ellos pertenecían al reino de Nápoles y había un cobrador de impuestos por el tema de la construcción. Al igual que acá, se cobraba por metro cuadrado. Entonces, ellos decidieron, como dominaban esa forma constructiva de la bóveda, y dijeron, no, bueno, no le vamos a poner argamasa, lo vamos a hacer de piedra suelta. Pequeñas construcciones, pues, como no tienen argamasa, tienen que ser chicas, pero con la misma forma, una bóveda y un cilindro. De esta forma, cuando se acercaba el cobrador de impuestos, que le venía a medir los metros cuadrados de construcción, las desarmaban y quedaban en forma de corrales y eran corrales. Se iba el inspector y las volvían a armar. Esto ahora forma un paisaje muy típico con estas construcciones que están en estas suaves colinas, incluso tienen arriba, le pintan símbolos que algunos son religiosos, otros son místicos, ¿no? Después hay otra ciudad muy linda en esta zona que es la ciudad de Bari. ¿Por qué pienso que es importante? Porque en esta zona hay muchas iglesias del periodo que se lo denominó paleocristiano, cuando se empezaron a hacer estas iglesias en forma de basílicas, ¿no? Que todavía no era la cruz griega, sino que eran estos grandes salones muy sencillos en decoración. Claro. Una arquitectura que nosotros ahora decimos, esto es una arquitectura muy italiana. ¿Y por qué es muy italiana? Porque es muy sencilla. Allá construían en piedra, construcciones muy altas, con bases muy grandes, y que esa arquitectura, esa forma de construir, sobre todo las iglesias, las trajimos acá al sur de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en el interior de Buenos Aires. No solamente de las iglesias, ellos construían con esa forma tan sencilla, sino los castillos e incluso las construcciones actuales, ¿no? Digamos que prima lo racional de la construcción en el uso de los materiales y lo sencilla, ¿no? Bueno, ahora seguimos hablando de esta tierra pródiga, pero pródiga no solo en producción, en bellezas naturales, sino también en hombres. Realmente, ¿cuántos personajes maravillosos ha tenido Italia que han partido del sur? Preguntamos a Carlos Pellegrini que nos cuente cuántos genios hemos encontrado en el sur. A mí, leyendo un poco, el emperador Octavio, obviamente que era el emperador del Imperio Romano y su sede era Roma. Pero él vivió muchísimos años, 70 y pico, que había que sobrevivir en Roma 70 años sin que te envenenen, ¿no? Eligió Capri para vivir, los últimos años de su vida pues la pasó en Capri. Su corte estaba en Capri, porque era el lugar tan lindo que él había elegido que no era el bullicio y la mugre de Roma, ¿no? Pero bueno, es como un dato así de color, como elección para ir a vivir el emperador. Hay un personaje interesantísimo, nacido en Nápoles, que es, si no fuera porque vivió Miguel Ángel, sería el gran escultor que es Gian Lorenzo Bernini. Dejó tantas obras, él nació en Nápoles en 1598, es arquitecto, escultor, pintor, urbanista, hasta escenógrafo fue, ¿no? Y vivió muchos años, 82 años. Creó un estilo escultórico barroco posterior a Miguel Ángel, ¿no? Salió del clasicismo.
fue convocado por 7 papas distintos para colaborar en lo que fue la iglesia de San Pedro que se estaba desarrollando. Y por eso hizo toda la columnata de Bernini, que es lo más famosa que tiene ahí. No solamente eso, sino que también diseñó el baldaquino, que es digamos, donde está el altar mayor de la basílica, y todo lo que se llama la gloria de Bernini, que es digamos, el ábside, donde se centra la paloma del Espíritu Santo iluminada desde atrás, que es algo, bueno, es un conjunto arquitectónico, bueno, único en el mundo, ¿no? También diseñó la Plaza del Popolo, la rediseñó, hizo la escultura de los 4 ríos en la Piazza Navona, correcto. Y bueno, y está sepultado en Santa María Mayor, que estuvo de moda estos días por el entierro de Francisco. Otro personaje importante de Nápoles es Domenico Scarlatti, hablando de música, es un gran compositor barroco, compuso infinidad de sonatas, estaba en la corte de Nápoles y después pasó a ser maestro de capilla de la Basílica de San Pedro. Leoncavallo, también de Nápoles, 1857, gran compositor del famoso verismo, que junto con Mascagni arma toda una ópera nueva y compone Pagliacci, donde después interviene un personaje del cual vamos a hablar enseguida. Hay un área especial y compone también una canción que se hizo famosísima, que es Matinata, que lo canta Caruso, del cual vamos a hablar después, y después todos los tenores la han reproducido. Besti la Ciuppa, claro. Una historia hermosísima. Exactamente. Que, contrariamente a todas las óperas, que generalmente las áreas principales las hacía el tenor y la soprano, lo hace un barítono. Y ahí vamos a otro gran personaje que hizo todo el mundo conoció un poquito más a Italia cuando aparece Enrico Caruso. Es el tenor de todos los tiempos, que todo el mundo recuerda, por más que haya habido tenores magníficos después. Él nace en Nápoles en 1873 y muere muy joven, a los 48 años. Es el gran tenor de todos los tiempos. Tenía en su haber 60 óperas que él manejaba, y más de 500 canciones napolitanas e italianas grabadas y demás. Una vida muy especial, le gustaba comer bien, le gustaba fumar mucho, le gustaba beber bastante y muchos amores clandestinos y conocidos que le hicieron vivir pocos años, pero bien vividos. Él tuvo un viaje, coincidió con Gardel, un viaje que hizo de Nueva York a Buenos Aires. Él tuvo 4 veces en Buenos Aires. Y él compartió el barco, donde por supuesto cantaban en el barco, y él lo definió a Gardel de una forma rara. Él dijo, tiene como una lágrima en la garganta. Bueno, vino varias veces al Colón, como decíamos, y pero tuvo un récord raro. Él cantó también Besti la Ciuppa, de Pagliacci, vendió 1 millón de discos de ese tema. En total vendió 500 millones de discos grabados. Era una novedad el disco, era una novedad. Bueno, murió en el Gran Hotel Vesubio de Nápoles, por supuesto. Mario Lanza hizo una película muy famosa que se llama El Gran Caruso, en el año 51, y Lucio Dalla compone Caruso, que la hace famoso otros cantantes, en honor a Caruso, obviamente, por una canción que cantó en un momento muy especial de su vida. Siguiendo con la música, tenemos a Ricardo Muti, todavía está vivo, gracias a Dios, ya no dirige, pero fue el sucesor de Toscanini en las grandes direcciones musicales. En la Scala de Milán fue muchísimos años, después estuvo en California. Otro personaje que a mí me encanta, porque es uno de los directores de cine que yo más amo, que es Ettore Scola, que nació en Trevi, en la Campania, en 31, hizo una película que debe ser una de las mejores películas italianas, que es Una Giornata Particolare, donde Sofía Loren y Mastroianni hacen una obra de arte, y después muchas obras más, ¿no? Il ballo, La familia, La cena, Brutus, Porky, Gatini, famoso. Y un personaje que se hizo famoso, porque es un cantante popular, que es Massimo Ranieri, que fue, bueno, de cantante sí popular, de Sanremo y Eurovisión. Vamos a Basilicata,
que hay un personaje que es clave, que volvemos al Imperio Romano, que es Horacio, el poeta Horacio, que nació en Verucia en el 65 a.C. y es el poeta del imperio, muy protegido por el emperador y por Mecenas, era un protegido de Mecenas. Muere el mismo año que Mecenas, que era el protector de los artistas de esa época, ¿no? La obra más importante de él es las Odas de Horacio, donde habla de todo, y pone en circulación el concepto de carpe diem, ¿no? Para los jóvenes, vivilo del día, ¿no? Vivirlo bien. Y con respecto a eso en Basilicata, y cuanto a la Puglia, tenemos un personaje que es excluyente, que es de la Puglia, que es Domenico Modugno. No voy a hablar de Domenico Modugno, obviamente, pero bueno, fue un tipo, quiso también conocer Italia en todo el mundo, ganó todos los festivales que hubo, todas sus canciones fueron éxito, y vivió 66 años, terminó como político, y capaz que eso lo mató, no sé. Pero bueno, es un personaje tan lindo, tan simpático y tan tano. Sí, bueno, eso es lo que yo pude rescatar de este grupo. Una acotación, un agregado que ahora me acuerdo en este momento. La ganadora del San Remo 2024, Ángela Mango, era de Basilicata. Pero el año pasado fue la ganadora del festival Ángela Mango de Basilicata. Permítanme decir esto, Basilicata es una de las zonas productoras de cereales con mayor producción de Italia, ¿no? Muchas técnicas de cultivo desarrolladas ahí las trajeron nuestros abuelos acá. Si nosotros, el clima de Basilicata es un clima seco, similar al norte, a la tierra nuestra de los Ranqueles, ¿no? Al norte de La Pampa, sur de la provincia de Córdoba, ¿no? Donde estas diferencias térmicas entre la noche y el día por la sequedad, tanto en la zona de Basilicata como en el sur de la provincia, permitió el cultivo del trigo, ¿no? Y llegamos a hacer primero esas técnicas que fueron traídas por nuestros abuelos y tomadas en prácticas acá. No solamente es zona productora de trigo, sino de maíz también, y algunos nogales también y olivos, ¿no? Es un relieve, tiene un relieve caracterizado por bajas ondulaciones, y la tierra es una tierra también con muchas fallas sísmicas, es una tierra arcillosa que hace que sean terrenos desplazables, ¿no? Por eso la suavidad de las montañas, las colinas, son colinas prácticamente. Exacto, en esa zona, ¿no? ¿Por qué Basilicata? Derivaba de los basílicos, ¿no? Que era el término griego, que así los denominaban los gobernantes bizantinos, los gobernadores de... Y si no hubiera trigo y para hacer la pasta, si no hubiera maíz para hacer la polenta, ¿qué sería de Italia? Todo vale de ahí, claro. Y del Po, claro. Unos aportes hermosísimos de Leo, de Carlos, realmente que han enriquecido esta región. Muchísimas gracias por la asistencia. Quanto è bello, spira tanta sentimento, come tu a chi tiene a mente, cascetate fai tornare. Guarda, studio deliro, sienti siesti sciurranze, nu profumo a così fino, in tau core se ne va. Dici o parto a Dio, da lontana da sudore, basta te
parto anch'io, allontana la sudore, basta terra dell'amore, tiene o cuore mai tornar. La Hola, buenas noches. Nos encontramos nuevamente con la teleaudiencia de Italianísima. Vamos a seguir por la región de la Campania para hablar de gastronomía y de etnología. La región de la Campania pertenece, por supuesto, al sur de Italia. Su capital es Nápoles y tiene más de tradiciones culinarias que son sumamente conocidas en el mundo. La cocina de la Campania es muy particular y realmente es muy exquisita. Comenzamos con la pizza napolitana. ¿Quién no conoce la pizza napolitana? Es una pizza de masa fina, con bordes altos y esponjosos, cocinada en hornos de leña, y la más conocida es la pizza margarita. ¿Por qué se llama margarita? En honor a la reina Margarita de Saboya. Cuando fue a visitar Nápoles, le hicieron una pizza especial para ella, la cual lleva su nombre. Y lleva los colores de la bandera de Italia. Rojo por el tomate, verde por la albahaca y blanca por la mozzarella. Otra de las comidas típicas es la sfogliatella. Es una masa crujiente de finos bordes y es una masa hojaldrada que siempre se rellena con, digamos, ricota, frutos secos, frutas abrillantadas. Es muy reconocida. Primeramente se la comía en las festividades, ahora ya es algo popular. Los espagueti a la vongole son, por supuesto, hechos con perejil, aceite de oliva, ajo, que acompañan a estos espaguetis. Esa es la salsa. Después tenemos la famosa parmigiana napolitana, que vendría a ser como capas de berenjenas finitas y fritas, rellenas con salsa, mozzarella, mucho queso parmesano y se lleva al horno hasta que esto quede crocante. La verdad que es muy rica, exquisita. Después tenemos un producto típico de la zona que es la mozzarella di búfala, que es un producto DOP, que significa que denominación de origen protegida. La famosa mozzarella de búfala se caracteriza por ser la leche de búfala la que le da la consistencia elástica a la mozzarella de fibra larga, cosa que no se logra con la leche de vaca. Después tenemos el famoso limoncello. El limoncello, creo que todos lo conocemos, es una bebida dulce a partir que se hace de las cáscaras de limón, en maceración. Después tenemos el famoso ragú napolitano, que se hace con carne de vaca, exclusivamente con los osobucos que se cocinan por muchas horas hasta que esta carne se desarme y sirve para acompañar una pasta larga. Ahora Roberto nos va a comentar algo sobre los vinos de la Campania. Bueno, buenas noches. Campania. Campania tiene más de 3.000 años de tradición de vinicultura. La tradición vitivinícola más antigua del país, con 30.000 hectáreas de viñedos. Antes predominaban los vinos tintos, ahora han avanzado con fuerza los vinos blancos y casi han equiparado la industria vitivinícola. El secreto de esta región es la diversidad de suelos y climas, con vinos muy interesantes fundamentalmente por su mineralidad y por su longevidad. Variedades de uvas de la región. Tenemos la cepa Aglianico, que da vinos tánicos, ácidos, minerales, de sabores múltiples, pero que exigen una crianza en barrica de por lo menos 3 años. La cepa Fiano es la blanca más importante del sur de Italia.
Da vinos minerales vinificados solo en acero y sus botellas dicen que pueden reposar hasta más de 20 años antes de ser descorchadas. La cepa falangina es una cepa blanca que da vinos finos, estructurados, afrutados, con una gran paleta aromática y criados también en madera. La uva Pie Franco, en la zona del Vesubio, da los vinos más famosos, tintos y blancos, que por muchos de ustedes y nosotros conocidos, que son los Lacrima Christi. Tampoco hay que olvidarse de los vinos de terraza de la costa de Amalfi, con exquisitos tintos y blancos. Acuérdense lo que hablábamos de los vinos de terraza, de la plantación, de los cultivos, de las vendimias heroicas, donde muchas veces está en juego la integridad física de quienes trabajan en ese métier. Vinos para recomendar de campaña: el Lacrima Christi Rosso, por supuesto tinto, y el Lacrima Christi Bianco, por supuesto. Nos vamos a la Puglia. Las ciudades más importantes son, como acá ya habían comentado, Bari, Lecce, Alberobello. Y las comidas típicas, donde las nonas todavía en el día de hoy fabrican en la vereda la famosa pasta llamadas los orecchietti. Orecchietti con forma de orejitas. Ahí las elaboran y las venden al público. Y si uno va a un restaurante o a una casa, indudablemente estos orecchietti con cime di rape se comen casi todos los días. ¿Qué significa orecchietti con cime di rapa? Significa que se sirve con una salsa hecha con los brotes tiernos de los nabos, de las plantas de nabo. Con eso se elabora la salsa para acompañar estos orecchietti. Después tenemos la fave chicoria. Fave serían las habas, de las cuales se hace un puré acompañado por achicoria silvestre. Después tenemos la tiela baresi, que es arroz con papas y mejillones al horno. El polpo a la piñata, donde se cocina mucho tiempo el pulpo en salsa de tomate. Le digo que es exquisito, eso sí lo probé, es muy rico. Después tenemos los cartelate. Los cartelate es un postre típico que hacen en casi todas las casas de la zona, donde se hace una masa de pasta ancha, larga, y se va formando un tipo caracol que después se frita y en los huequitos que queda se le agrega miel, vino cocido y reducido. Esas son algunas de las comidas típicas. ¿Con qué las podríamos acompañar, Roberto? Buena pregunta. Hay vinos rosados de mucho cuerpo que se pueden usar para todos tipos de comidas, pero siempre con las comidas hiperproteicas, los vinos tintos, ninguna duda. Y con las comidas ligeras, con las carnes blancas, por ejemplo, tendemos a acompañarla con los vinos blancos. Los vinos blancos secos con mucha acidez, que son escasos en tanino, por supuesto, pero son sumamente recomendables para acompañar todas esas comidas que vos nombrás. ¿Vos vas a comentar algo más de esta zona con los vinos? Vamos a hablar de Apulia, exactamente. Es una región con una historia enológica milenaria, mayormente plana o de bajas colinas, como habían dicho hace un rato. Tienen un clima mediterráneo, cálido, salino, árido y con una excelente ventilación. Hay numerosas variedades de cepas de uvas. Se destacan la bombino blanca, que se usa para los vinos frisantes, la cepa San Severo, que da tintos ligeros, de color cereza y aromas a vinos rosados. La cepa bombino tinto, que se cultiva en la parte alta de Bari, que da vinos rosados, afrutados, ricos y minerales, sobresaliendo el DOCG Castel del Monte Bombino Nero. Sabemos que DOCG es la denominación de origen controlado y garantizado, como hemos dicho en otras oportunidades. Otra cepa que es importante, el Nero di Troia, que da tintos rústicos, poderosos, muy tánicos, y son utilizados generalmente y consumidos como vinos de guarda. La cepa Primitivo, en la parte baja de Bari, que da tintos sedosos, opulentos, estructurados. La cepa Verdela, que da vinos blancos, afrutados y fragantes.
la Malvasia tinta, que da vinos de estructura amable y delicada, el Nero Amaro, con sus vinos rosados con gran estructura y carácter. No debemos olvidarnos de los vinos dulces, tintos de la cepa primitiva, vendimiados tardíamente, que son equilibrados, sedosos y de taninos suaves. También la uva moscatel, con sus vinos blancos, dulces, opulentos, como el DOC, Moscato di Trani, un vino muy famoso de la región. Para recomendar, el DOCG Castel del Monte Bombino Nero. Bueno, ahora nos vamos a Basilicata, donde tenemos dos ciudades importantes como Matera y Potenza. Continuamos con la actividad culinaria y seguimos con los orecchietti con cime di rapa. Se repite, debe ser que en la zona todas las señoras fabrican esta pasta con forma de orejitas, donde ya comentamos que el cime de rape serían los brotes de los nabos. Con ello se elabora la salsa. Después tenemos la crappiata, que es una sopa donde se mezclan las legumbres y los cereales. La piñata di pecora, que sería un estofado de carne de oveja que se cocina por muchas horas con hierbas aromáticas. La verdad que es muy rico, yo tuve la oportunidad de probarlo, es muy rico. Después tenemos los straccinati con mólica frita. Straccinati es una pasta, llamada así, es una pasta larga y gruesa que se sirve con pan rallado tostado y con manteca. Se consume mucho. Después tenemos el pane di Matera. El pane di Matera es un pan de montaña que se hace con un fermento de mucho tiempo, de proceso, donde son los famosos panes de masa madre. En la zona de la montaña se consume mucho con las mermeladas, por ejemplo. Pepperoni cruci. Estos pepperonis serían pimientos secos, fritos y tostados. Vos nos comentarás algo más sobre los vinos de esta región. Basilicata tiene vinos de producción limitada en términos cuantitativos y más de un siglo de antigüedad, siendo sus precursores los griegos. Es una región principalmente montañosa, con salidas al mar, cruzada por los Apeninos, con terrenos volcánicos, muy aptos para la vinicultura. Son vinos de altura, de 600 o más metros sobre el nivel del mar. Hay una cepa autóctona de uva, como hablábamos recién, Ana, que es la uva Aglianico, que da vinos de calidad, finos, con aromas y sabores, tintos, por supuesto. Y la cepa Montepulciano. Esos son los tintos más famosos de la zona de Basilicata. Y los blancos más afamados, la Malvasia blanca, la Verdeca y el Chardonnay. Un vino para recomendar, el Basílico Aglianico del Vultore Superiore, que es una variedad de OCG, es decir, de orden controlado y garantizado, que exige 3 años de crianza en madera. Bueno, creo que aquí terminamos con estas regiones. Junto con Roberto y quien les habla, Ana María, nos despedimos y será hasta la próxima. Ci vediamo.
mago della luce mi deve creare un'atmosfera d'amore, perché questa sera dobbiamo fare l'amore tutti quanti insieme. Il nostro è un rapporto d'amore, o ci amiamo o non ci amiamo, o scatta la scintilla o non scatta. Quindi atmosfera, maestro delle luci. Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me e di questo smisurato amore che adesso io provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta, e a volte mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare, ritornare e avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita. Ma come hai fatto a farmi innamorare così tanto? Mi guardo nello specchio e mi domando se quello lì sono io. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa di rivedere te? Non ha senso questa mia vita, e più ci penso e più è un filo nelle tue mani. Ma come hai fatto? Non so nemmeno quando è incominciato. Io so soltanto che nella mia vita non è accaduto mai. La prima volta che dico veramente ti voglio bene. La prima volta
La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a asociarse y compartir sus actividades. Clases de lengua italiana para adultos, jóvenes y niños. Coro y danzas italianas, banda Siamo Fuori y banda Siamo Piccoli. Cine italiano con subtítulos en español, en nuestra casa, El Nogal 408, con entrada libre y gratuita. En el intervalo se degustará una comida italiana con bebida que tendrá un costo mínimo. Cerramos este programa y los esperamos el jueves a las 21 horas por el Sauce TV en nuestra próxima edición y sus repeticiones semanales. Arrivederci amici.